Bueno, vamos a entrar de lleno en un tema que es, sinceramente, una auténtica revolución médica. Hoy vamos a desgranar cómo está cambiando drásticamente la forma en la que la medicina moderna aborda una de las afecciones gastrointestinales más complejas que existen. Es absolutamente fundamental entender la ciencia que hay detrás de estos nuevos protocolos, porque literalmente están transformando los pronósticos en los hospitales de todo el mundo. Así que preparémonos para un recorrido directo y súper interesante por la vanguardia médica actual. Y la gran pregunta que flota en el aire es precisamente esta. ¿Ha llegado la hora de cambiar radicalmente cómo tratamos la enfermedad de Crohn? Pues la respuesta corta es un sí rotundo. No estamos hablando de un simple dolor de estómago o una molestia pasajera, que va, es una patología muy grave y sistémica. Las directrices médicas internacionales más recientes nos vienen a decir que las estrategias conservadoras de toda la vida simplemente ya no sirven para frenar el daño en el cuerpo. Vamos a desentrañar exactamente por qué este salto, este cambio de mentalidad, es tan urgente. La hoja de ruta de hoy es bastante clara. Primero, veremos el verdadero desafío del Crohn. Segundo, este enorme cambio de paradigma. Tercero, el nuevo arsenal terapéutico. Cuarto, el concepto de remisión profunda. Y para terminar, cómo predecir y controlar todo esto. Empecemos por la primera parte, el desafío del Crohn. Para poner las cosas en contexto, definamos a nuestro enemigo. La enfermedad de Crohn es un trastorno inflamatorio idiopático, crónico y progresivo del tracto gastrointestinal. Idiopático significa que, a día de hoy, su origen exacto sigue siendo un misterio, aunque sabemos que es un cóctel complejo de genética, factores ambientales y la propia microbiota intestinal. Y ojo, los datos nos dicen que los casos están subiendo muchísimo a nivel mundial, incluso en lugares donde antes casi no se veía, como en Sudamérica. De hecho, en países como Colombia tiene una prevalencia tan bajita en comparación con otras enfermedades que se clasifica oficialmente como enfermedad huérfana, lo que requiere un nivel de atención especializada enorme. Y claro, la gravedad de todo esto se materializa de formas bastante duras. Los síntomas clínicos clásicos, como ese dolor abdominal constante, la diarrea o la pérdida de peso, son solo la punta del iceberg. El peligro real es que esta enfermedad avanza de forma asimétrica por todo el tubo digestivo. Si dejamos que la inflamación campe a sus anchas sin control, acaba provocando un daño sistémico devastador, desnutrición severa, pérdida de hueso, una anemia brutal y, lo que es más alarmante, dispara el riesgo de desarrollar cáncer de colon. Vamos, que requiere una respuesta médica implacable. Entonces, ¿cómo logran los médicos poner orden en algo tan complejo? Pues con herramientas como la clasificación de Montreal, que es clave aquí. Nos ayuda a estratificar la enfermedad basándonos en cosas como la edad del diagnóstico, exactamente en qué parte del intestino están las lesiones y, sobre todo, el comportamiento de la enfermedad. Puede ser desde una inflamación básica hasta problemas estenosantes que estrechan el intestino o las dolorosísimas fístulas perianales. Es crucial ponerle apellidos al diagnóstico, porque el comportamiento cambia con el tiempo y hay que diseñar un plan médico milimétricamente ajustado a cada persona. Pasamos al segundo bloque. Y aquí es donde ocurre la magia, el cambio de paradigma. Fijémonos en el contraste. Tradicionalmente, las instituciones médicas nos obligaban a usar un enfoque llamado step up, o sea, ir subiendo escalones. Básicamente, había que empezar probando medicamentos baratos y menos eficaces, como los esteroides de toda la vida o las tiopurinas. Si eso fallaba, entonces, y solo entonces, te daban los fármacos buenos. El problema, que mientras se perdía el tiempo probando, el intestino se seguía dañando. Por suerte, las nuevas directrices de 2025 rechazan esto por completo. Ahora se exige un enfoque directo, es decir, sacar la artillería pesada desde el minuto 1, usando anticuerpos monoclonales de alta eficacia para aplastar el brote autoinmune lo antes posible. Hay una frase que da en el clavo del doctor Siddharth Singh, de la clínica Mayo. Dice, la cobertura de los seguros debe seguir a la evidencia. Y esto refleja una batalla tremenda. Las aseguradoras prefieren, lógicamente por motivos económicos, el método antiguo escalonado. Pero la ciencia clínica es rotunda. Retrasar los tratamientos buenos condena al paciente a daños permanentes. Estas nuevas guías no están para hacerle favores a la burocracia. Están aquí para poner sobre la mesa la evidencia científica más pura. Lo que nos lleva a la tercera parte, el nuevo y potentísimo arsenal terapéutico. Ahora bien, ¿qué son estos nuevos medicamentos? Pues no son simples analgésicos para quitar el dolor, hablamos de terapias biológicas de primer nivel. Sustancias como el infliximab, el adalimumab, el ustekinumab y otros nombres un poco difíciles de pronunciar como risankizumab, mirikizumab o guselkumab. La genialidad de estos anticuerpos monoclonales es su precisión. Son literalmente como misiles teledirigidos microscópicos. Buscan los factores químicos exactos que causan la inflamación en el sistema inmunológico y los desactivan. Detienen la enfermedad con una precisión clínica sin precedentes.
Pero la innovación no se queda ahí. También tenemos lo que se conoce como moléculas pequeñas avanzadas, como el upadacitinib. A diferencia de los anteriores, estos logran meterse dentro de las células para apagar directamente el interruptor de las enzimas que causan el fuego inflamatorio. Y como contraste brutal, las guías de hoy rechazan de lleno seguir usando inmunomoduladores viejos como las tiopurinas para intentar calmar un brote nuevo. O sea, lo obsoleto se queda definitivamente atrás para dejar paso a tratamientos verdaderamente resolutivos. Entramos en la cuarta sección, y esto es clave: la búsqueda de la remisión profunda. Antes, el objetivo era simple. Si la diarrea y el dolor desaparecían, todos lo celebrábamos. Pero la evidencia nos ha demostrado que no sentir dolor no significa que la enfermedad esté apagada. Aquí es donde surge el concepto de tratar por objetivos, el famoso treat to target. El nuevo santo grial de la gastroenterología se llama remisión profunda y exige dos cosas innegociables a la vez: sentirse perfectamente bien por fuera y que una endoscopía demuestre que la mucosa del intestino ha cicatrizado por completo por dentro. Si no vemos esa cicatrización con la cámara, no podemos decir que hayamos ganado. Claro, uno podría preguntarse, ¿y por qué ser tan sumamente estrictos? Pues porque las cifras no mienten. Al conseguir confirmar visualmente que el tejido está sano, se logran muchísimas menos recaídas. Y lo que es más importante, evitamos que las personas acaben en un quirófano para que les extirpen un trozo de intestino y evitamos los daños irreversibles a largo plazo. Es, en definitiva, la mejor estrategia de protección y prevención posible. Llegamos a la última sección, la quinta: predicción y control continuo. El truco aquí es no ir a ciegas, y para ello las directrices insisten muchísimo en adelantarnos a los brotes usando análisis de sangre baratos y rutinarios. Analizar cosas como la proteína C reactiva o la velocidad de sedimentación globular nos da una ventaja brutal. De hecho, si la proteína C reactiva empieza a subir, es como una sirena de alarma silenciosa. Nos avisa de que viene una recaída meses antes de que la persona empiece a sentir dolor. Es pura predicción médica. Y junto a la sangre tenemos el análisis de heces. Aquí hay un número mágico que debemos recordar: 2,50. Nos referimos a los niveles de calprotectina fecal. Esta proteína nos dice cuánta inflamación hay en el intestino de forma muy fiable. Las guías apuntan a que lograr mantener ese valor por debajo de 250 microgramos, combinado con buenos análisis de sangre, es la prueba definitiva y menos invasiva de que el intestino se está curando y de que estamos haciendo las cosas bien. Ahora, a veces la analítica normal no es suficiente. Cuando el médico necesita más información, saca la artillería pesada radiológica. Por ejemplo, para revisar zonas perianales con fístulas, la resonancia magnética es vital, no hay otra opción. Y si hay que revisar las curvas más escondidas del intestino delgado, se usa una cápsula endoscópica, que es una camarita minúscula en forma de pastilla que va grabando todo. Es fascinante cómo toda esta tecnología se combina para tener un control milimétrico. Y para rematar, el control también se aplica a la medicación en sí misma. Otro número clave, el 2. Resulta que con medicamentos biológicos como el infliximab, si logramos que en la semana 14 la concentración del fármaco en la sangre sea de 2 microgramos por mililitro o superior, las posibilidades de conseguir esa ansiada remisión profunda se triplican. Si los niveles bajan de ahí sin darnos cuenta, el riesgo de acabar en cirugías se dispara. Ya no damos medicación a ciegas. Hoy en día se calcula, se rastrea y se ajusta la dosis como un traje a medida. Llegados a este punto, toda esta información nos lleva a una reflexión muy potente. Dejamos atrás las tácticas antiguas que no funcionaban, atacamos fuerte desde el principio con terapias biológicas, nos ponemos el objetivo estricto de cicatrizar el tejido y vigilamos cada paso con biomarcadores y alta tecnología. Viendo todo esto, ¿estamos por fin a las puertas de vencer de una vez por todas a la enfermedad de Crohn? Bueno, la ciencia actual nos dice que jamás en la historia habíamos tenido tantas herramientas para acorralarla, y eso es sin duda un mensaje lleno de esperanza para el futuro. Ha sido un placer desgranar todo esto juntos.